que desde la disciplina del coaching se pueden entender muchas cosas, y creo que lo que pasó con River el otro día en los penales y en la eliminación con Temperley es digno de ser tratado acá. Fernando Rodel es especialista en comunicación, coach y hincha de River, ¿puedo decir? Hincha de River, fanático de River. ¿Vas sí, a los sí. partidos? Sí, soy fanático de River. Vamos siempre con mi hijo Ciro, que es hiper fanático. Bueno. Vamos siempre ahí a la San Martín Baja. Te vamos a molestar para analizar esto, lo que pasó, y nos vas a contar desde tu visión. ¿Qué es más o menos lo que vos creés, Fernando, que viste en ese plantel, en ese grupo que es River? Encaralo por el lado que vos quieras. A mí lo que me parece con respecto a lo de River, creo que ahí lo primero que hay que pensar es que es muy importante que se hable del tema, de lo que pasó con De Micheli, de lo que es esto de un lenguaje corporal de liberación o de compromiso. Me parece que eso como desafío es importantísimo, que se esté hablando del tema. Después, lo que pasó en ese momento, hay un montón de cuestiones que uno puede, siempre hay que ser muy respetuoso en esto, de plantearlo desde el terreno de las hipótesis, en esa definición por penales que vimos y que todo el mundo está hablando, que tiene que ver con cuánto de lo que dice De Michelis él podía transmitir en su propio lenguaje corporal, ¿no? Es decir, vos le estás pidiendo a los jugadores un tipo de lenguaje y de posición corporal que quizás no había mucha congruencia en lo que él transmitía, en la manera en que él lo estaba transmitiendo. De Michelis viene hablando de estos temas con su plantel. Si ese código que él planteó en ese momento ahí es un código que los jugadores ya lo tienen incorporado, porque se habla de cómo pararse a la hora de patear un penal, de cómo hablarle a un árbitro, de cómo pararse ante una situación de adversidad. Entonces, parecería que no se terminó dando la situación, porque no había una congruencia en lo que decía De Michelis y en su corporalidad. Tenía una postura corporal que quizás debería haber sido él, como tirando los hombros para atrás, más posicionado y no quizás más agachado. Y después se ve, hay ciertos jugadores que a la hora de puntualmente de patear y de las miradas que hacen, el jugador el 6, Martínez, cuando está dando la charla de Michelis, que se ven como desvíos de mirada, esto de mirar para otro lado y no estar atento ahí. Entonces, bueno, se podía percibir. Después, con respecto al debate de la situación en sí, me parece que hay un desafío enorme a la hora de poder plantear estas cosas, ¿no? Creo que hay un trabajo muy interesante para hacer en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Esto se puede entrenar. Cómo responder ante adversidades. Me parece que ahí hay una oportunidad. Aunque parezca que no, se puede entrenar, se puede entrenar cómo dar una respuesta. Me parece que es importante poder incorporar una persona que pueda trabajar los temas de comunicación adentro del grupo y externamente del grupo. No una persona, como te decía, no un jefe de prensa, sino una persona que esté mirando qué pasa en el entrenamiento, cómo se habla el 2 con el 6, qué códigos tienen, cómo reacciona ante determinadas situaciones ese jugador cuando erra un gol o cuando le tiran un centro y está mal. Entonces todo eso, si existiera esa figura de esa persona, facilitaría un montón de cuestiones. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? En el caso de lograrlo, de armar ese grupo, ¿esto se reconstruye o ya es un grupo que ha sufrido falta de liderazgo, pérdida de referentes? ¿Es recuperable? Me parece que ahí hubo un tema de un cortocircuito inicial cuando fue esto de las declaraciones de Michelis con los jugadores, bueno, que terminó con los periodistas, que terminó con la salida de Enzo Pérez. Sí podemos decir que hay determinadas cuestiones que quizás no están llegando. No logra transmitir entre lo que dice y en su cuerpo ese mensaje. Esto lo ve uno porque analiza eso. El jugador quizás algunos lo entendieron, otros no. Me parece que ahí el desafío es saber si eso se habla habitualmente en el plantel. Sí. Si esto era un lenguaje que el jugador sabía de qué estaban hablando.
Por las caras de algunos jugadores parecía que no. Parecía que no, pero a mí me parece que lo que plantea el técnico está muy bien. No sé si era el contexto para plantearlo. Para un jugador debería poder saber y entrenar esto la semana y decir, bueno, perdemos, nos empatan en el último minuto, tenemos que, aunque sea, simular este tipo de reacciones. Muchas veces los jugadores pierden y están amargados, lo hemos visto en otros momentos, a veces les sale naturalmente. Entonces, esas cosas se entrenan, se puede entrenar, cómo reaccionar, cómo pensar, cómo decir, cómo se entrena lo que vas a decir ante una entrevista. Bueno, son todas cuestiones que se entrenan de cómo salir rápido de ahí. Hay que dedicarle tiempo. Así como tenés, no sé, psicólogos, tenés coaches, tenés gente kinesiólogo. Me parece que es un momento donde el fútbol puede tranquilamente invertir también en alguien que esté mirando qué pasa con estas cosas, qué pasa como qué estoy comunicando corporalmente, cómo comunico si me viene el periodista, termina el partido y me hacen una pregunta, qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir. Y ante situaciones de adversidad, todo el tiempo estamos viendo esto, de que no hay un plan o una estrategia de cómo resolver adversidades. Esto que pasó con De Micheli. Sí. De Micheli está pidiendo y diciendo una cuestión determinada que quizás en su corporalidad y en su lenguaje no podía transmitir lo mismo, porque quizás él tampoco lo tenía procesado. Es un desafío y que quizás en algún momento se invierta mucho más en esto.